más para compartir con ustedes un poquito. Y bueno, antes de empezar, si podemos todos poner este tiempo y este mensaje en las manos del Señor para que nos hable y nos dé entendimiento. Si podemos orar juntos. Señor Padre, te damos gracias nuevamente por quien tú eres, porque tú eres ese Dios, Padre, fiel, poderoso, en quien encontramos esa salvación, en quien encontramos esas fuerzas para seguir adelante, Señor. Ponemos este mensaje en estos momentos en tus manos. Espíritu Santo, que seas tú con nosotros en este lugar, que seas tú moviéndote en la cada vida de nosotros presentes, que seas tú abriéndonos el entendimiento, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca, que venga de ti, Señor, que seas tú hablándome, Señor. Soy instrumento delante de ti y queremos todos que seas tú en esta tarde siendo glorificado, exaltado, y venimos todos buscando en este día el mensaje y esa palabra fresca que encontramos en ti, Señor. Te agradecemos por quien tú eres y por la salvación, y todo esto lo ponemos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Nada más para empezar, quiero pues contarles algo personal una actitud que yo tuve hace muchos años. Yo tenía como en aquel tiempo, yo tenía como 8 años, 7 años más o menos. Y mis papás, ellos tenían negocios. En aquel tiempo mi mamá tenía un restaurante que nosotros teníamos mi papá no estaba con nosotros en ese momento. Entonces el vehículo que se utilizaba para llevar las cosas que eran necesarias para el negocio no estaba disponible porque mi papá estaba por fuera. Entonces, miré que yo estaba a la distancia viendo que mi mamá estaba listando todo con mis hermanos. Yo tengo 2 hermanas y un hermano. Yo soy el menor de todos. Entonces, mis hermanos estaban con mi mamá, la estaban apoyando, estaban preparando todas las cosas. Y en ese día tocó cargar las cosas al negocio porque mi papá no estaba, se llevó el vehículo. Entonces, ellos estaban cargando las cosas, eran pesadas. Y yo en ese momento, yo no estaba con ellos, pero yo miré a la distancia que ellos se estaban preparando. Y yo estaba tan enfocado en jugar que yo no me fui y me presenté para ayudarles, sino que dije, los vi y como que me hice como el que no los vi. Y entonces seguí jugando, estaba enfocado en jugar. Y bueno, pasó eso, pasaron los años y yo tenía ese remordimiento, que siempre me llegaba la idea. O sea, cuando ya crecí, ya era una persona mayor, me di cuenta que mi actitud hacia mi mamá en ese momento fue la correcta o fue la incorrecta. Fue la incorrecta, ¿verdad? Porque realmente como su hijo yo tenía que haber ido y decir, bueno, necesita ayuda, yo estoy aquí para ayudar. Entonces mi actitud en ese momento fue una actitud incorrecta que durante muchos años me estaba remordiendo a mí. Entonces, hace poco tiempo yo estaba platicando con mi mamá y le dije, ma, yo te tengo que contar algo que sucedió que tú no sabes, pero que lo traigo en mí y tengo que contártelo porque me da una pena verdaderamente. No, es algo que no puedo cambiar, que yo hice, y yo sé que al contarte no va a cambiar lo que yo hice, pero sí como que me ayuda a confesarte esa actitud que yo tuve. Entonces le conté a ella. Ella dijo, yo jamás supe de eso, ¿verdad? Entonces, pero me agradeció por haberle contado. No sé idea lo que pasó, pero yo me sentí mejor. O sea, yo sentí que, ok, ya como que ese remordimiento no era tan fuerte ya después de eso. Como la acción mía fue incorrecta, no la puedo cambiar, ¿verdad? Entonces, el mensaje de hoy vamos a estar viendo 3 personas diferentes que están en la Biblia que tuvieron una actitud, cada uno de ellos diferente hacia con Jesús. En mi caso mío, mi actitud que hacia mi mamá fue la incorrecta, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál fue la actitud de estas 3 personas que son mencionadas en la Biblia. Entonces, para empezar, los invito a que vayamos al libro de Jonás, a lo que es Jonás del 1 al 3. El libro de Jonás. Entonces me dicen cuando estén listos. Jonás 1, del 1 al 3.
Jonás 1, del 1 al 3. ¿Listos? Ok. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amit, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló, una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando yo miré la actitud de Jonás, como que me pregunté, Jonás, bueno, primero que nada, Jonás, él era un profeta, ¿verdad? Entonces, Jehová llegó ante Jonás y él le dio un mandato que fuera a la ciudad, ¿verdad? De Nínive. Entonces, Jonás, en vez de obedecer a Dios, ¿qué es lo que hizo? Hizo lo contrario, ¿verdad? O sea, él empezó a huir de la presencia de Jehová. Entonces, su actitud de él hacia Jehová, cuando Jehová lo necesitó para algo, ¿fue la correcta o la incorrecta? ¿Correcta? Eh, ¿Fue correcta que huyera de la presencia de Jehová cuando Jehová? Incorrecta, ¿verdad? Entonces, cuando yo miré esa parte de ahí, yo dije, ¿por qué de todos los profetas, por qué Jehová usó y por qué llamó a Jonás? Jonás no solamente fue desobediente, no solamente se estaba tratando de apartar de la presencia de Jehová, era enojón, porque más adelante explica que era enojón también. Y él también cuestionaba lo que Jehová tenía en el plan para él, ¿verdad? Y aparte, como dice ahí, él, en vez de ir a donde Jehová lo mandó, él huyó de la presencia. Ahora, ¿por qué es que él estaba huyendo de Nínive? Nínive en aquel tiempo era muy, eran enemigos, eran considerados el enemigo. Entonces, para ellos, el presentarse, para Jonás, el presentarse a Nínive era un peligro porque en aquellos tiempos ellos perseguían a los de Israel. Ellos estaban tratando de conquistar toda la zona de esa área. Cuando a ellos les hablaban de la ciudad de Nínive, ellos pensaban guerra, ellos pensaban, es el enemigo. Entonces, aparte de eso, uno puede pensar que tal vez él no quería ir para allá, porque en aquel tiempo, de donde estaba Jonás a lo que es la ciudad de Nínive, explica geográficamente, está aproximadamente como a 500 millas de distancia. Ahorita uno podría tomar un avión, ¿verdad? Y volar y llegar ahí pronto, pero en esos tiempos ellos se transportaban en pie o en burro o en caballo. Entonces uno puede decir, tal vez él no quería ir por la distancia, ¿verdad? O porque también la otra cosa es que él también no quería ir por el miedo que él tenía. Él tenía miedo también por su vida, porque sabía que era el enemigo. Pero realmente la decisión por la que él no quiso ir es porque él sabía que el enemigo, Dios tenía un plan para ellos. Vamos a leer un poquito más adelante cuál era el plan que tenía, pero en ese momento, Jonás, cuando Jehová le dio una orden, como lo que es el profeta, en vez de él atender al llamado, él decidió hacer lo contrario, que fue huir y simplemente alejarse. Vamos a continuar en lo que es ahí mismo en Jonás 1. Ahora vamos a leer del 4 al 10. En el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar
Los enseres, eran como los tipos muebles, la sobrecarga, todo lo que no era dispensable, los utensilios, maletas, a eso se refiere con los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. En otras palabras, estaban tratando de aligerar la carga, ¿verdad? Porque vino sobre ellos lo que fue la tormenta. Entonces ellos trataron de hacer lo que más pudieran para aligerar la carga para que no se hundiera el bote. Dice, nuevamente 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Quién sabe cómo le hizo él para mantenerse dormido, verdad? Porque no sé si se han subido a un bote ustedes o a un avión. Y yo personalmente no puedo quedarme dormido. Trato de dormirme cuando son vuelos de distancia grande, pero no me puedo dormir. Entonces dije, era bueno para dormir él porque se quedó dormido durante todo ese caos que tenían, ¿verdad? Y entonces dice, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. En aquellos tiempos era muy popular, era muy común lo que era el echar suertes. Ellos creían mucho en la suerte, en lo que es la adivinanza, los adivinos, todo eso. Entonces ellos no eran como no eran de Israel, sus costumbres de ellos y sus dioses, ellos participaban en unas costumbres diferentes. Entonces, para ellos darse cuenta, ellos decían que tenían que echar suertes para ver qué había pasado, ¿verdad? De quién nos había venido el mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que había huido de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Ahora, cuando nosotros vemos la actitud, vemos que él tenía, como un profeta, tenía que el llamado, ¿verdad? Jehová lo había llamado para que hiciera algo. La actitud de él fue la incorrecta. Él dijo, no, yo voy a hacer lo que yo pienso que es lo correcto, lo que es lo adecuado, lo que es mejor en este caso. Él decidió apartarse de Jehová. Ahora, ¿cómo eso? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me relaciono en esa cuestión. Todos aquí, cuando llegamos ante el Señor y lo confesamos que Él es nuestro Salvador y que somos hijos de ellos y tenemos una vida nueva, todos vamos a tener un llamado, ¿verdad? Todos vamos a tener un llamado donde Dios va a poner delante de nosotros algo que Él quiere que hagamos, sea predicar, sea servir en la iglesia, sea cantar, sea ir a compartir el evangelio con otra persona. O sea, Dios te va a poner en tu corazón lo que Él quiere que tú hagas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Va a ser la que tuvo Jonás o vamos a obedecer y vamos a atender al llamado del Señor, ¿verdad? Ahora, si hacemos lo que hizo Jonás, que yo sé que lo hacemos, yo lo he hecho, Dios siempre va a utilizar circunstancias, va a utilizar personas, va a utilizar, a veces son cosas difíciles que vamos a pasar. O sea, Dios va a poner esas tormentas en nuestras vidas donde dice, no te quiero dañar, pero también te quiero dejar saber que te estoy llamando. No solamente te llamé para ser salvo, pero también te quiero utilizar a ti. Quiero que seas un instrumento para mí, ¿verdad?
Entonces, cuando nosotros entramos en ese tiempo, como Jonás, que nos apartamos de la presencia del Señor, el Señor siempre está con nosotros. El Señor es un Dios todo bondadoso, todo amoroso, pero como sus hijos que somos, Él nos va a llamar la atención, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un niño chiquito, nuestros hijos no se portan bien, los seguimos amando y lo vamos a tratar de también corregir, ¿verdad? O sea, no podemos dejar que ellos sigan en desobediencia y que hagan las cosas incorrectas. Entonces, Dios siempre va a poner algo en el camino para que nos demos cuenta que fuimos llamados para Él, ¿verdad? Aunque tratamos de alejarnos de Él, es imposible. O sea, Él está con nosotros todo el tiempo. Y tú puedes tratar de alejarte, puedes hacer lo que quieras, te puedes esconder, puedes hacer lo que hice yo y como que pretender como que no lo miras, pero ahí está. Entonces, eso fue lo que pasó con Jonás, que Dios utilizó personas, cosas alrededor para que él se diera cuenta que estaba mal y que su actitud fue la incorrecta. Ahora ese fue el primer ejemplo. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo vamos a ir a lo que es Lucas 10, Lucas 10, 38. Si me dicen cuando estén ahí, por favor. Lucas 10, 38 al 42. ¿Listos? Ok. Vamos a ver ahorita lo que es Jesús visita a Marta, y a María. Para empezar en esta parte, ¿quién aquí tiene una persona que le encanta visitar, que dicen, esta persona me encanta ir a su casa cuando me invita a comer porque cocina riquísimo? Mi esposa se ríe porque ella sabe quién es la persona a la que me encanta visitar. Pero todos tenemos una persona, ¿verdad?, que nos encanta visitar porque cocina muy rico. A mí y yo también con Mimi. Y bueno, en este tiempo estaba Jesús haciendo lo que él hacía, ¿verdad? Él estaba yendo por todo Israel predicando la palabra. Y en este tiempo resulta que él decidió pasar a lo que es la casa de Marta. Y vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Entonces, vamos al versículo 38 al 42 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, en esta parte aquí vamos a leer nuevamente el versículo 40, porque si no le ponen atención como que se pasa eso, pero me llamó muy mucho la atención el versículo 40. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose Marta se acercó a Jesús. Acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Miren lo que es Marta. Marta es una persona que ella sabe quién es Jesús, ¿verdad? Él sabe quién es. Jesús estaba en ese momento con ella. Él era el invitado. Era su casa de ella. Pero dice aquí que Marta estaba tan ocupada, estaba retirada de Jesús. Ella estaba enfocada en los quehaceres, preparando todo, que se acercó a Jesús. O sea, que ni siquiera estaba, cuando nosotros tenemos una visita, lo apropiado y la cosa correcta a hacer es ponerle atención, estar ahí platicando con ellos, estar pendiente, ¿verdad? Pero aquí dice que Marta estaba alejada de Jesús y haciendo la dueña de la casa, diciéndola que era ¿cómo se dice? Host, la persona que lo invitó. Así puede pasar con nosotros. A veces nosotros conocemos a Jesús, sabemos quién es, sabemos que es nuestro Salvador, pero tenemos tantas cosas en la vida, tenemos tantas preocupaciones, tenemos tantas cosas que
que se nos olvida que Jesús está con nosotros en ese momento. Y lo más peligroso es que nos puede pasar lo de Marta, que nos alejemos de Él, que Él está allí porque Él dice que ella se acercó a Jesús. A veces nos podemos alejar de Él, ¿verdad? O sea, sabemos que hay muchas cosas que nos preocupamos, nuestros diarios quehaceres, y a veces se nos olvida que Jesús es nuestro invitado principal en nuestros hogares. Entonces, a veces nos alejamos de Él. Entonces, no seamos como Marta, que estaba distanciada de Jesús, ¿verdad? Entonces, continuamos. Permítame. Me perdí por un momentito. Ok. En 41 dijo, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, Jesús le dijo, ¿verdad? O sea, tú estás tan ocupada, estás en tu rollo que te has alejado de mí, te has distanciado. Tú me invitaste a mí, tú me aceptaste a mí, pero te distanciaste de mí. Ahora aprende de tu hermana. Tu hermana está haciendo lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante para cada uno de nosotros? La relación con Jesús, ¿verdad? Esa comunión con Él todos los días. O sea, todos tenemos trabajos, todos tenemos obligaciones, todos tenemos muchas cosas que tenemos que atender, ¿verdad? Y a veces eso nos deja y nos lleva a distanciarnos de Jesús y lo descuidamos. Yo soy culpable de eso. Entonces me llamó mucho la atención esa parte porque dije qué real y qué verdad es este mensaje, ¿verdad? Entonces el segundo ejemplo que estamos viendo aquí fue el de Marta, ¿verdad? ¿Fue el correcto o el incorrecto de ella? El incorrecto, ¿verdad? Porque en vez de ella estar con Jesús, porque Jesús no iba a estar con ella todos los días, eso fue un día especial, no es como que estaba quedándose con ella un tiempo, ¿verdad? Era un día especial donde ella pudo ver, ella pudo como que aprovechar la presencia, no es cualquier invitado, es el Señor Jesús. Entonces, que no nos pase eso, ¿verdad? Que no tomemos esa decisión y que no tenemos la actitud que tuvo Marta, que tengamos esa comunión, que nos mantenemos juntos con Jesús y no nos invitamos, que no nos olvidemos que Él está con nosotros todos los días. Entonces ahora vamos a ver el tercer ejemplo de la tercera persona que es que es mencionada aquí en la Biblia. Y para eso vamos a mantenernos en Lucas, pero ahora vamos a ir al versículo 17. El versículo 17, del 11 al 17. Me dicen cuando estén ahí. Lucas 17, del 11 al 17. ¿Listos? Ok, el tercer ejemplo, vamos a ver lo que son los 10 leprosos. Yo sé que todos aquí saben quiénes son los leprosos, pero para las personas que no están, saben lo que es el leproso. Los leprosos en aquellos tiempos no solamente eran las personas que estaban enfermas, que tenían enfermedades en sus pieles, que le tenían llagas, no solamente tenían ese problema, sino que en aquel tiempo era considerado, una persona leprosa era considerada una persona pecadora. Y decían que la lepra le llegó por su pecado, ¿verdad? Entonces, en aquellos tiempos, yo estaba viendo un documentario una vez donde mostraron un pueblo, literalmente construyeron un pueblo donde allí mandaban a toda la gente que tenían la lepra y los apartaban porque era contagioso. Entonces era muy, muy doloroso la lepra. Entonces, esta era un pueblo completo para ellos. Y en cuanto alguien se daba cuenta que la persona tenía lepra, automáticamente lo corrían. No podía estar con el pueblo, con la familia. Imagínense el dolor de esas personas. No solamente era pasar el dolor de la lepra, pero también pasar el dolor del distanciamiento de la familia, porque eran literalmente, eran rechazados por la sociedad, porque eran considerados pecadores, ¿verdad? Ok, vamos a leer lo que es el versículo 11. Entonces dice, perdón, el versículo 20. No. Sí, perdón. El 17. 22. Parece que yo me fui el que me perdí ahorita.
Sí, sí, ok, aquí está, listo. 10 leprosos son limpiados. Ahora, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Aquí explica justamente lo que estaba pasando, ¿verdad? Ellos llegaron, vieron que Jesús venía sobre el camino y dice que ellos se detuvieron de lejos. Se detuvieron de lejos por dos razones. Primero que nada, porque sabían que no era correcto y no era aceptable que se acercaran a una persona por su condición, porque se podía contagiar. Pero la otra razón era porque era un pecador. Ellos sabían que Jesús es santo. Entonces ellos sabían que como pecadores no podían acercarse a Jesús. Cuando yo leí esto, yo me recordé como yo anteriormente, mi actitud fue como la de ellos también, antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Yo tenía también una lepra espiritual, que cuando llegó el momento de conocer a Jesús, como que yo no quería acercarme. Y yo dije, mi pecado no me permite. Yo tenía eso, como que yo no me sentía digno de presentarme ante Jesús. ¿Por qué? Porque yo tenía esa lepra espiritual. Entonces también como que uno se distancia de Jesús. Eso fue la actitud de estos leprosos. Entonces dice en el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces dice en el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra y a sus pies dando gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí estamos viendo la actitud de 9 que fueron 10 los que fueron sanados, ¿verdad? Pero la actitud de 9 fue la de, ok, hiciste la obra, necesitábamos algo de ti, nos sanaste, pero se fueron, ¿verdad? Y a veces eso pasa con nosotros en nuestras vidas. A veces nosotros, inclusive ya caminando con Jesús, a veces necesitamos algo de Jesús, ¿verdad? Pasamos por una enfermedad, tenemos necesidad económica, tenemos algún tipo de problema que estamos pasando y venimos ante Jesús y le pedimos, necesito esto, si me concedes esto, te prometo que voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a empezar a hacer esto. ¿Y qué pasa? Jesús nos sana, Jesús nos da lo que necesitamos, pero después tenemos la actitud incorrecta como los otros 9 leprosos, que ya cuando les hizo el milagro y los sanó, se olvidaron completamente de él y se apartaron, ¿verdad? Entonces, hubo uno que tuvo la actitud correcta, que fue el que regresó y lo glorificó, se postró delante de él y le dio gracias y le reconoció, ¿verdad? Y obviamente eso es lo que nos llama el Dios para mínimo lo que podemos hacer es en agradecimiento de reconocerle, ¿verdad? No solamente cuando nos dio lo que necesitamos, nos olvidamos de él, sino que siempre tenerlo en cuenta y no olvidarnos lo que él ha hecho por nosotros. Ahora vamos a vimos 3 ejemplos, ¿verdad? 3 ejemplos de 3 diferentes reacciones. Uno que tuvo desobediencia completa, que fue Jonás, ¿verdad?
Estuvo la otra, que fue Marta, que completamente se olvidó de Dios, no tenía esa comunión con Él y se dejó que los problemas de la vida la mantuviera alejada de Dios. Y el otro fueron los leprosos, ¿verdad? Entonces ahí están tres diferentes ejemplos de las diferentes actitudes. El mensaje del día de hoy es llamarnos a eso, a que reconozcamos que cuando Dios nos llame a algo, que todos sabemos, se los garantizo a todos los que creemos en Jesús y caminamos con Él y tenemos esa comunión con Él, va a llegar un punto de tu vida, no te va a llamar de repente a predicar ante multitudes, pero va a poner una persona delante de ti que va a decir, mira, esta persona tiene necesidad de saber quién soy yo, o esta persona tiene necesidad de esto, o alguien está pasando por este momento, o son diferentes situaciones, no sabe, ¿verdad? Pero Dios va a llegar un momento donde te va a llamar a ti para que tú seas ese instrumento de Él, ¿verdad? Y entonces hay que tener esa actitud correcta, que sea la del servicio al Señor, no alejarnos de Él, sino aquí estoy para servirte, ¿verdad? Aquí estoy, haz lo que tú quieras con mi vida. Y la otra, bien importante, que no nos olvidemos, es esa comunión, que es difícil, yo entiendo, porque sí es difícil tener esa comunión constante con el Señor, pero no descuidarlo. Siempre es tratar de encontrar un tiempo, no sea poco tiempo, pero algo de tiempo durante el día para tener esa continuidad, esa comunión constante con el Señor. Y la otra es no olvidarnos de lo que Él hizo por nosotros. Que no solamente sea, Él me sanó, Él me quitó de una adicción, Él me sacó de este problema, me sacó de esta situación, sino que Él me sanó espiritualmente. En Él encontré esa sanación espiritual, en Él encontré esta salvación, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando todos tenemos esas tres cosas que hacemos en línea, lo que es la obediencia, la comunión con Él y lo que es la gratitud. ¿Qué es lo que podemos hacer después de eso? Vamos a ver qué podemos hacer de eso. Vamos a ir bien rapidito a Mateo 28. Vamos, Mateo 28, 19 al 20. Permítame. Ok. Le puse una cosita para marcarme la Biblia, la puse en el lugar incorrecto, permíteme. Aquí está. Dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, después de que nosotros tenemos estas tres cosas, que son la comunión con el Señor, la obediencia y lo que es el agradecimiento, también tenemos lo que es el llamado, ¿verdad? Porque este es un llamado del Señor a ser discípulos, que va a llegar el momento, como le estaba explicando, donde Dios va a ponerte a ti, delante de ti, a alguien con el que Él sabe que que Él quiere usarte para ti, para que tú lleves ese mensaje. Y cuando llegamos a hacer en esta obediencia y escuchamos su palabra, vamos a ver qué es lo que hace Dios con nosotros. Para terminar bien rapidito, vamos a regresar a Jonás nuevamente. Vamos a regresar a Jonás, pero esta vamos a estar en Jonás 3. Jonás 3 del 1 al 5. Me dice
¿Están listos todos? ¿Listos? Jonás 3 del 1 al 5. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. O sea, después de que Jonás había alejado de la presencia de Jehová, de que después de que le había desobedecido, Jehová lo puso en una situación, ¿verdad? Donde estaba al punto de hundirse el bote. Pasó todo lo que pasó. Sabemos que si leemos todo lo que es Jonás, él fue devorado por el pez. Pero después de que pasó durante todo ese tiempo, Jehová dijo, ok, a ver si vamos a ver si ya aprendiste la lección y te voy a volver a llamar. Entonces dice, vino palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. O sea que esta vez Jonás sí obedeció a Jehová, ¿verdad? Esta vez sí se levantó y aunque le tocó caminar, no sé, de repente 500 millas de distancia, como que ya aprendió la primera vez y dijo, ahora sí voy a obedecer. Y así a veces nos pasa, ¿verdad? Tenemos que pasar por circunstancias para reconocer que, ok, mejor por la buena voy a escuchar a Dios y voy a atender a su llamado, ¿verdad? Porque por la mano no me gustó. Entonces eso fue lo que está pasando aquí con Jonás. Y entonces dice en versículo 3 nuevamente, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Imagínense qué de distancia estaba para ir hasta allá. Pero dijo él, no importa, sea 5 días, sean 3 días, yo voy para allá esta vez porque ya aprendí mi lección. Entonces en el versículo número 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Imagínense, él, y cuando Jehová la primera vez cuando le llamó que fuera y que les compartiera el mensaje, él no quería hacerlo porque eran enemigos, él no quería que ellos fueran salvos. Jonás tomó el lugar de Dios y él dijo, yo voy a decidir qué es lo correcto. Yo pienso que como son los enemigos no merecen ser salvos. Ellos no deberían de ser salvos, ¿verdad? Porque ellos matan, no son las personas adecuadas. Eso llega a pasar con nosotros. Llega un momento donde nosotros a veces tomamos el lugar de Dios y nosotros decidimos por nosotros mismos. Dios va a poner en ti esa persona. Dios va a poner a ti, no sé quién sea tal vez sea una persona que no nos cae bien. Que uno dice, no, es como que ese no debería ser salvo, ¿verdad? Porque se ha portado mal, porque es una mala persona, porque verdaderamente no. Y nosotros tomamos esa decisión de a quién le vamos a compartir el evangelio y a quién no. Imagínense. Entonces, Jonás fue y entonces dijo, bueno, aunque no me parece que sean las personas adecuadas, voy a ir y les voy a compartir el mensaje que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es una reflexión para el día de hoy, que cuando llegue ese llamado de Dios, que ponga a esa persona delante de nosotros y que Él va a poner en tu corazón algo que quiere que hagas, que lo hagamos. Que aunque no pensamos que sea la persona que se lo merece, igual llevemos ese mensaje, porque vamos a ver qué pasa cuando obedecemos a Dios, ¿ok? Ya para terminar. Me perdí bien rapidito. Ok. Ok, en el versículo 6, ¿verdad? Sí, versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato el rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les
No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Imagínense, Dios es un Dios tan amoroso que Él no va a decir, a él no merece ser salvo, Él no merece escuchar de mí, ¿verdad? Entonces, si Jonás no hubiera escuchado a Dios cuando Dios puso en él su necesidad de llevar el mensaje a estas personas, y si él hubiera mantenido su desobediencia, esas personas no hubieran escuchado el mensaje de Dios. Pero como él fue obediente, él les llevó el mensaje. ¿Y qué pasó? Que dice que hicieron ellos. Ellos escucharon el mensaje, creyeron y se arrepintieron, ¿verdad? Y a su arrepentimiento, Dios, Jehová les perdonó y fueron salvos. Entonces, que cuando no nos olvidemos de eso, que cuando Dios nos llama a algo, es porque Él tiene un plan para esa persona y esa persona es la persona que Dios quiere que sea salva. Entonces, seamos instrumentos y cuando venga ese llamado, que estemos dispuestos para llevar el mensaje a otros. Amén. Bueno, ya para terminar, vamos a orar bien rapidito y agradecerle a Dios por este mensaje. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por quien tú eres. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Porque tú moriste por nosotros, Jesús, en la cruz. Pedimos por todos aquellos, Señor, que todavía no te conocen, que no han escuchado de ti, Padre. Pedimos para que seamos instrumentos en tus manos y para que tú nos guíes, Espíritu Santo, a aquellas personas que están sedientas de ti, Padre, que están en esa necesidad, que no conocen de ti. Que seas tú, Señor, guiándonos a ellos, que seas tú moviéndonos, poniéndose en nuestros corazones esa necesidad de ir y compartir ese mensaje, Padre, porque no sabemos quién es la persona que tú vas a poner delante de nosotros, pero que seamos en ese momento cuando recibamos ese llamado, que tengamos esa actitud de servidores, Señor, porque fuimos llamados a predicar tu evangelio, fuimos llamados a ir a todas las naciones y a ser discípulos, Señor, para que a través de ti puedan ser salvos, para que a través de ti podamos todos estar juntos en tu presencia algún día, Padre. Te agradecemos por esta tarde, por todos los que estamos presentes aquí, por todas las personas que están en su hogar. Y te damos las gracias por todo lo que haces por nosotros y por nuestras vidas y por la salvación que encontramos en ti, Señor Jesús. Te glorificamos y te exaltamos y ponemos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.